Continuamos con la clase de estudios sociales con el siguiente tema. La migración en América, causas y consecuencias de las condiciones de vida en las ciudades con alta densidad poblacional. La migración se ha convertido en un grave problema para muchos países. En América Latina ha aumentado considerablemente en las últimas décadas. Según la CEPAL, a partir de 1950, la región se ha convertido en generadora de 25 millones de inmigrantes por año. Las ciudades se movilizan en busca de oportunidades personales, laborales, económicas y sociales que no pueden encontrar en sus países de origen a raíz de la alta densidad poblacional. Sin embargo, en muchos casos las condiciones de vida que encuentran en los nuevos países son malas o no satisfacen sus expectativas y hasta vulneran sus derechos humanos. Principales destinos. Estados Unidos sigue siendo el principal destino para la población latinoamericana y caribeña, que alcanzó 18 millones, es decir, más de la mitad del total de inmigrantes latinos, 25 millones. Esta población, junto a sus descendientes, constituyen la primera minoría étnica de este país, pero sin olvidar que es una población altamente heterogénea. Sin embargo, los destinos posibles de esta población se han visto diversificados en los últimos años. Esta ampliación se debe al endurecimiento de las penas por la inmigración ilegal en muchos estados de Estados Unidos, así como por la demanda de trabajadores especializados en Europa. España para los latinoamericanos, Inglaterra y Holanda para los caribeños, Francia, Italia y Portugal para los sudamericanos. Frenar las migraciones masivas. Ante el aumento poblacional y su concentración en núcleos urbanos, los países latinoamericanos deben mejorar sus niveles de desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida de la población para lograr frenar la inmigración ilegal hacia otros países, puesto que este fenómeno puede ocasionar consecuencias negativas como la siguiente: constante pérdida de capital humano, que impactaría el nivel de productividad interno, así como la formación de profesionales competentes en diferentes áreas del conocimiento. El tráfico de personas, que hoy afecta a los migrantes en ciertas zonas del continente y se ha convertido en un peligro más en su dura travesía. Pérdida de población en edad productiva. En muchos países de Latinoamérica, la población en edad productiva, que son de 18 a 60 años, se ha visto muy mermadamente a raíz de la migración. Causas de los movimientos migratorios en América. Muchas pueden ser las causas que obligan a una persona a migrar de su país hacia otro. Sin embargo, en América Latina, el fenómeno migratorio posee un fuerte vínculo con las condiciones socioculturales, políticas y económicas tan marcadas en esta región. Algunas causas que han contribuido al aumento de la migración en los países latinoamericanos son inestabilidad social y política. Muchos de los países del continente han afrontado conflictos armados que han obligado a muchos de sus habitantes a migrar hacia otros países. Ejemplo: El Salvador, Guatemala, Colombia son algunos ejemplos muy claros. La pobreza extrema en muchos países. En muchos lugares de Latinoamérica la población subsiste con muy bajos recursos. El nivel de pobreza se ha agudizado en los últimos años y ante la precaria situación muchas personas deciden arriesgar su vida en busca de mejores condiciones para su familia. No hay duda que uno de los factores que fomenta la migración latinoamericana ha sido la pobreza.
resultado de grandes desigualdades, el crecimiento poblacional y la expansión urbanística poco planificada de sus ciudades. México, Distrito Federal, Río de Janeiro, Ciudad de Guatemala son solo algunos ejemplos. Otras causas de migración en Latinoamérica son los fenómenos naturales. Los fenómenos naturales como la sequía del noreste brasileño, los huracanes de Centroamérica, las inundaciones en tiempos de lluvia, los terremotos y erupciones volcánicas crean escasez de recursos para el desarrollo humano. La actual crisis económica mundial, con la recesión económica que actualmente se vive en el mundo, las economías de los países latinoamericanos se han visto desaceleradas. Muchas personas han perdido sus empleos y otras han pasado a situaciones de empleo informal, vendedoras ambulantes, pequeños comercios, etc., lo cual no les garantiza un nivel de ingresos adecuados para satisfacer sus necesidades vitales. Vamos a explicar. Bueno, hay dos clases de migración. Hay migración interna y migración externa. La migración interna es la que nosotros hacemos en el mismo país donde estamos. Por ejemplo, si yo me voy de Suchitoto a San Martín, hay una migración interna. ¿Por qué? Porque estoy en el mismo país. Aunque no estoy en la misma ciudad, pero estoy en el mismo país que es El Salvador. Pero si yo me voy a Guatemala, con solo irme de El Salvador a Guatemala es una migración externa. Entonces hay dos clases de migraciones. Sabemos que la migración es un fenómeno muy antiguo, no es nuevo. En América Latina este fenómeno se agudizó a partir de 1950 a raíz del poco desarrollo económico, la alta concentración de la población en los núcleos urbanos y la crisis política. Algunas consecuencias de la migración son la pérdida del capital humano y la población en edad productiva. Cuando decimos la pérdida del capital humano es que muchas personas, o sea, el país, por ejemplo, El Salvador, si la gente se va a otros países, jóvenes, muy jóvenes, que pueden ser un capital humano en El Salvador, lo van a dar a otros países. ¿Por qué? Porque en su país de origen no hay trabajo. ¿Cuántas personas nosotros vemos que son profesionales y han tenido que emigrar a los Estados Unidos? ¿Por qué? Porque andan buscando trabajo y no lo encuentran. Y si lo encuentran tal vez en una fábrica, no de su profesión, y no alcanzan a darles una mejor vida a su familia. Entonces tienen que emigrar a otros países porque si no, no hay un desarrollo en su país, en su familia. Y la población en edad productiva. ¿Cuál es la población en edad productiva? Los jóvenes, que son la mayoría que se van para el norte. Así como el tráfico de personas también es otro problema. Sabemos que el emigrar a otro país, no a todos los países de bien, pueden correr un riesgo en el camino, especialmente si se van ilegales, a correr un riesgo. ¿Cuántas personas no han perdido sus vidas en el país? Han quedado sin uno de sus miembros, etcétera, etcétera. O algunos ya no los han encontrado porque se han perdido, los han matado y nadie los conocía. Entonces los enterraron como desaparecidos y su familia todavía esperándolos. Entonces es un riesgo. Pero ¿cuál es la consecuencia grande? ¿Por qué se van de su país de origen? Se van porque no hay trabajo, porque hay una extrema pobreza. O puede ser en El Salvador, en el tiempo de la guerra, mucha gente emigró a otros países huyendo para que no les fueran a hacer daño. O ahí hubo mucha migración interna porque la gente del área rural emigró a la ciudad porque no podían sobrevivir allá porque les mataban a su familia. O porque el estudio de sus hijos también es otra causa. Por estudio de sus hijos tienen que trasladarse de un lugar a otro, etc. Entonces, las personas migran hoy en día por diferentes razones. Pobreza. Nosotros sabemos que en nuestro país ahorita, no solo país, sino en todo Centroamérica, vemos lo más latente es la pobreza, no hay trabajo. Las guerras, también se huye por la guerra. La violencia, muchas personas huyen porque los quieren matar, etcétera. Entonces tienen que irse a otro lugar. Bajos salarios, el salario que se gana tal vez en el país nativo no les alcanza para sobrevivir, tienen que buscar otras fuentes de trabajo. Falta de empleo o el deseo de conocer otros países,
otros lugares. Sin embargo, la migración produce a su vez crecimiento poblacional en aquellas ciudades atractivos para los migrantes. Entonces, entre más personas lleguen a un lugar, hay más crecimiento poblacional. ¿Y qué pasa con el crecimiento poblacional? Eso hace pues muchas veces que hasta el medio ambiente se deshabilite en los lugares donde los migrantes lleguen. La causa que más afecta a la familia de las personas que emigran es la desintegración familiar. Nosotros sabemos que si el esposo se va, la madre queda a cargo de sus hijos. Y muchas veces el esposo consigue otra esposa allá en los Estados Unidos, se olvida de su familia. O viceversa, o la persona que queda acá se consigue otro padrastro para sus hijos. Entonces hay una desintegración familiar. No es como que si estuviéramos todos juntos, pero igual hay muchas consecuencias, por lo tanto tienen que emigrar a otros países. La época de mayor auge de la emigración de salvadoreños hacia Estados Unidos y otros países fue el conflicto armado. En El Salvador, la mayor personas que se fueron a otros países fue a consecuencia del conflicto armado, huyendo de la guerra. La migración se refiere al cambio de residencia o domicilio en forma permanente de personas de una zona a otra. Espero que me le quede claro esto, que la migración se refiere al cambio de residencia o domicilio en forma permanente de personas de una zona a otra. Puede ser del área urbana, rural al área urbana o viceversa. La migración, cuando sucede dentro del país, se llama migración interna. Si se da fuera del país, se produce una migración internacional, una migración externa. Ya no estamos en nuestro país. Entonces, la mayor parte de migración, la mayor que se da ahorita, es migración externa. La gente migra hacia el norte, pero esa migración no todo el tiempo nos va bien porque hay maltrato, humillación, una violación en el camino, etcétera, etcétera. Entonces, hay que pensarlo 20 veces para poder emigrar a otros países, ¿verdad? Entonces vamos a ver la actividad que vamos a realizar. Va a dibujar un mapa del continente americano y señale los países con los 3 mayores índices de migración en los últimos años. Bueno, hijas, esto es todo para esta noche. Espero me hayan entendido y que el Señor me la bendiga. Feliz noche.